Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ¿Cómo estás, andamos? Nico? ¿Cómo andamos por acá? Bien, con muchas ganas de charlar sobre el tema que tenemos hoy, que había salido al final del podcast anterior. Curación versus sanación. Así Temón. es. Siempre temas livianitos los nuestros, ¿viste? Nunca algo. Sí, la iluminación, la primera vez no me acuerdo ya. ¿Qué había sido? La espiritualidad, la trampa de la espiritualidad feliz era. Ah, ujú, ujú. Y hoy curación versus sanación. Todo tuyo. Todo mío. Bueno, ¿por dónde arrancamos? No, justamente siempre hago ese ejercicio igual previo de sintonizar con el tema, pero esta vez lo que hice fue buscar, le pregunté a Google, así, sanación, ¿qué es? A ver qué me dice Google, viste como disparador. Y Google, Ujú. lo primero que aparece, que viste que ahora te dice la visión general creada por la IA, te aparece la estrellita, eh, me dice que la sanación es el proceso de restablecer la salud, el bienestar y el equilibrio de una persona, no solo a nivel físico, sino también mental, emocional y espiritual. Eso es lo que nos dice Google, ¿no? Está bastante actualizado, bien Google. No, no le Hizo tenía la fe. tarea. No le tenía fe. Dije, a ver qué me va a decir. Va a salir con cualquier cosa. Ajá. Y, y bueno, justamente a mí me lleva a esto, ¿no? A un proceso, ¿sí? Si hablamos de sanación, es un proceso, porque eso me parece que acá es clave. No es algo Ujú. que ocurre de la noche a la mañana, como quien dice, sino que es un proceso, la sanación. Y yo creo que también no solo un proceso, sino te diría un estilo de vida, o al menos hoy yo lo tomo como un estilo de vida, ¿no? No, no es algo lo veía como, antes lo veía como, bueno, tengo que sanar esto, y ya está, y se resuelve la vida o se resuelve, ¿no? La existencia. Pero hoy ya me encuentro con que es algo natural, ¿no? Como del día a día, la sanación, como por así decirlo, como ese proceso. ¿Sí? Y obviamente sí, hablando, yo también lo veo como dice ahí Google, hablándolo en términos físicos, emocionales, mentales, ¿no? Todo eso, todo ese proceso que nos lleva o nos permite poder sanar. Sí, a mí me llama mucho la atención, no me acuerdo exacto qué pusiste, pero ¿no? Que dice que es restablecer la salud. Restablecer, claro. Fíjate que aparece la pérdida de la salud, ¿no? Y esto Mm. de restablecer es como, de hecho habla del equilibrio, ¿no? Volver a un equilibrio, que yo creo que acá es donde se genera a veces confusión con la curación porque creemos que estamos siempre en un punto cero, como esto, ¿no? O sea, pierdo algo y gano y vuelvo a donde estaba. Pero en realidad yo creo que la sanación en este proceso implica pérdida y restablecimiento de ese equilibrio constantemente, pero nunca vuelvo al mismo punto en el que estaba. Por eso es sanación. Yo creo que lo que tiene la curación de error, entre comillas, o al menos desde donde se la toma hoy, ¿no? En nuestra sociedad, es que queremos volver a donde estábamos, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, no sé, voy al médico porque me duele la garganta, quiero que me deje de doler como antes de que me empezara a doler. Pero ¿qué pasa? La sanación implica escuchar un mensaje. Entonces, cuando yo escucho qué me está queriendo decir la garganta, o sea, por qué se está manifestando ese síntoma, es decir, el síntoma no es el enemigo, es el cartero que me trae un mensaje, yo tomo el mensaje y ya no soy la misma. Mm. Entonces, no vuelvo al mismo punto en el que estaba antes de que el síntoma apareciera, sino que ahora tengo un nuevo equilibrio porque tengo nueva información que antes no tenía. ¿De dónde nace esa información? Del inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me peleo con el síntoma, voy al médico y le doy algo para taparlo, y digo voy al médico, pero esto es igual que cuando tenemos un síntoma que a lo mejor no es físico, porque fíjate que ahí la definición de Google es que también es emocional y mental y esto también se aplica a, tengo un síntoma que es, vamos a decirlo, no sé, un malestar, ¿no? Emocional, por ejemplo, ¿no? Que cada quien ahí lo identifica de muchas formas, ¿no? Y en general aparece en forma de angustia, ¿no? O de enojo o de miedo, ¿no? Son como las típicas que nosotros solemos identificar como un malestar, cuando en realidad un exceso de alegría también es malestar, ¿no? Pero bueno, no, no vamos a ir ahí que es un poco más avanzado. Vamos a quedarnos con esto, ¿no? Angustia, enojo, miedo. Lo identifico como un malestar y ¿qué quiero hacer? Distraerme. Es el equivalente a ir al médico y que me dé un antibiótico.
que no tengo nada en contra de los antibióticos, ¿no? Pero quiero decir, si yo no escucho el mensaje, el antibiótico no me sirve de nada. Si yo no escucho el mensaje, no me sirve de nada distraerme. Entonces, mirar Netflix o lo que quieras, comerte un kilo de helado, no hay ningún problema, siempre y cuando también estés escuchando el mensaje. Mm, Entonces, fíjate cómo ahí aparecen como las dos cosas, ¿no? Esto de la curación, que sería como bajar la intensidad del síntoma, pero al mismo tiempo requiero de este proceso de escucha hacia ese síntoma, porque si no el síntoma solo va a subir el volumen o se va a manifestar en alguna otra parte del cuerpo, ¿no? O en este caso, por ejemplo, ¿no? Aparece como un malestar emocional, lo ignoro, lo ignoro, lo ignoro, lo ignoro, y aparece como un síntoma físico. Lo ignoro, lo ignoro, lo ignoro, aparece como un síntoma a nivel de conflicto de pareja, por ejemplo, ¿no? O de repente sexual, o de repente con los hijos. Típico, niños pequeños manifiestan todo lo que los padres no están observando conscientemente. Entonces yo creo que acá es súper importante el tema esto de que la sanación implica una pérdida y un restablecimiento de un equilibrio perdido, pero nunca buscamos volver al mismo punto, si no, no sería sanación. Entonces, yo creo que acá está bueno porque tiene mucho que ver con lo que hablábamos la otra vez de la iluminación, en donde fíjate que el síntoma aparece para ayudarnos a crecer, mm. ¿no? Sí, me encanta. A alcanzar un nuevo equilibrio que antes no teníamos acceso porque no estábamos viendo alguna parte de nosotros a nivel inconsciente y el síntoma es la forma de avisarnos que ya estamos listos para sanar algo. Me encanta. Sí, a mí esta interpretación que estás haciendo de la sanación me lleva a relacionarla con la evolución, ¿no? O sea, sanar es justamente evolucionar en este sentido del cambio, en este sentido de no querer volver al punto anterior, como decías, ¿no? Como decís, antes yo me sentía bien o mejor, quiero volver a sentirme como antes. Sino entender eso, ¿no? Entender qué mensaje, y siempre nos las agarramos con el mensajero, pobre que la liga, pero en realidad solamente viene a avisarte, che, te estoy diciendo nada más. Aparte entender que cuando ya llega el síntoma es porque eso ya en realidad se generó antes, ¿no? Ya a nivel mental, emocional, el síntoma es como lo último, ¿no? Donde ya, claro, y ahí es donde entra esto de nuestra medicina tradicional, que no es por hablar bien o mal, como recién decías, de todos los medicamentos, sino es entender en qué punto está atendiendo a ese síntoma y lo está atendiendo en el punto final, por así decirlo, y está queriendo curar el resultado, ¿no? Está como poniéndole ese parche, esa curita, o eso de taparse, me tapo los oídos, no escucho al cartero que me está avisando que tiene otro mensaje para mí. Que obviamente hay situaciones en las que eso es útil, hay situaciones en las que si ya llegaste a un resultado, no sé si irreversible, pero que ya tiene sus consecuencias, hay que atender eso con cierta, eh, no me sale la palabra, pero rápidamente, para después también trabajar sobre el origen, ¿sí? Eso a veces pasa, ¿no? Es como si vamos a un caso extremo, no podés ponerte quizás a reflexionar en algunas situaciones que son como medio de vida y muerte, por así decirlo. Pero una vez que ya podés salir de ese estado más crítico, sí, ahí es importante ir a la sanación, ¿sí? Porque la curación, creo que acá haciendo esa distinción, o por lo menos a mí me lleva a esa forma, ¿no? A la forma esta más de ponerle parches a esos malestares, a ese síntoma y a no escucharlo. La sanación ya nos lleva a este camino evolutivo, justamente, donde nos permite transformarnos, ¿no? Como genera ese círculo virtuoso de también incorporar e integrar al dolor, que la otra vez también hablábamos un poco sobre el dolor, ¿no? Incorporarlo en nuestra dinámica del día a día, la incomodidad, el dolor, llamarle, ¿no? O estas emociones que también se las tila de negativas como la tristeza, la angustia. Pero acá es donde todo tiene una funcionalidad, ¿sí? Es como la otra vez también decía, a mí por lo menos eso siempre me ayuda a entender que tiene una función, cumple un rol, ¿no? O sea, para algo está, ¿no? El para qué, el propósito que tiene eso. Entonces, para eso hay que conectar con eso y a veces es incómodo, pero yo creo que la incomodidad aparece por los juicios y las creencias que tenemos también al respecto de eso. Mm. Sí, es que acá es donde entra en juego también la parte cultural y social, obviamente no nos Claro. podemos desligar de eso, somos seres sistémicos. Lo que sí a mí me parece que está bueno rescatar, algo que no se suele mencionar y que yo suelo ver como un gran limitante al momento, ¿no? Como de sanar,
que es que mucha gente aparece como, no, pero yo me siento bien, ¿no? Es como, no tengo ningún problema. ¿Por qué iría a buscar un proceso de sanación si yo estoy bien? Primero que acá hay que hacer un parate, ¿no? Que es estar bien para cada uno, porque a lo mejor tuviste no sé, una infancia terrible, entonces para vos hoy estar bien es, bueno, mi marido, no sé, me mete los cuernos cada tanto, pero trabaja, ¿no? O sea, mis hijos no están del todo bien, digamos, a nivel de realización vocacional, por ejemplo, pero por lo menos terminaron el colegio, ¿no? Y hay mucha gente en ese punto. Esa es la gente que finalmente termina no buscando porque se está como aferrando a un estado de bienestar que en realidad Claro. es comparado con un no me toques nada, porque en donde me tocas algo esto se cae a pedazos, pero no quiero verlo. Entonces es un, no, estamos bien así, ¿no? Está. Eso por un lado. Y por el otro, también me encuentro con mucha gente que de pronto está en esto de la espiritualidad y qué sé yo, y te dice, estoy bien, muy parecido a los anteriores, pero diferente, en un sentido de medito, hago mis cosas, ¿no? Es como, estoy bien. Y entonces ahí yo les digo, bueno, o sea que me estás queriendo decir que en tu entorno externo no hay crisis, ¿no? Entonces yo, y mucha gente ahí dice, listo, o sea, no es como alcancé mi punto de equilibrio máximo, estoy bárbara. Mm. Me va bien económicamente, tengo buena salud, digamos, no hay nada que me llame demasiado la atención. Y ahí es donde yo les digo, este es el punto exacto en el que tenés que empezar el proceso de sanación. Vos tenés que ir a buscar el desequilibrio. Y esto, que en la cábala se trabaja mucho cuando trabajamos con el tema del mal, porque ahí es donde vos te estás transformando en tu propio satán, se le dice, ¿no? Ya no estás necesitando a un satán externo que te pegue cachetazos para que vos avances y busques a ver, a ver de dónde me vino esto, de dónde estoy, Claro. sino que vos te transformás en tu propio Satán, en el sentido de que vos mismo te expones a la incomodidad en forma controlada y medida para crecer. Eso significa autoliderazgo, ¿no? Y ahí es donde estamos hablando de autosanación, que muchos creen que la autosanación es me pongo las manos acá y desaparezco el síntoma. No, la autosanación implica ponerme a mí misma en situaciones incómodas, no ir a pegarle una trompada al vecino para ponerme en una situación incómoda, Claro. sino, y por ejemplo, hacer regresiones es, olvídate, de entrada ponerse en una situación muy incómoda, ¿no? Porque estamos partiendo de que vos hay algo que puede que te esté molestando más o menos, no importa, pero vas a entrar y te vas a poner vos en una crisis que está reprimida a nivel inconsciente. Con lo cual, luego de ese proceso, Mm. vas a salir muy alterado, ¿no? Pero no quiere decir que no hubo sanación, sino porque lógicamente acabas de sacar a la conciencia algo que estaba reprimido. Entonces, acá es importante destacar que muchos de los que estamos destinados a liderar movimientos sociales importantes, tenemos sí o sí que aprender a ser nuestro propio Satán. Es decir, Ujú. no quedarnos en, ahora está todo más o menos ordenado. Sí, sí, entonces vamos directamente a desordenarlo nosotros, ¿no? Como destruir un edificio, pero controladamente para justamente poder empezar a construir lo nuevo, porque estamos a otro nivel de conciencia justamente, Está que yo bueno. creo que es mucho de lo que nos escuchan. Entonces, la sanación es otro nivel acá. Estamos hablando de una sanación que ya no busca solamente hacer desaparecer un síntoma, sino que busca los síntomas a propósito, a ver dónde están, para justamente darle lugar a ese nuevo equilibrio. Porque es que el nuevo paradigma no se va a manifestar solo. Nosotros tenemos que ir a mover esas bases. Claro que esto a nivel inconsciente, colectivo, bueno, nosotros estamos moviendo fichas importantes para que se manifieste esta nueva ciudad, ¿no? De quinta dimensión o con conciencia de quinta dimensión, pero es importante entender que la sanación no es solamente atender un síntoma, sino también buscarlo, sanarlo, ¿no? Como desequilibrarnos a propósito y con un propósito y encontrar un nuevo equilibrio. Bien, me gusta porque creo que la clave ahí es esto de tener en claro tu propósito, ¿sí? O
sí, tu camino de vida de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es el sentido que tiene la vida que estás viviendo? Y cuando lo encontrás, que es, acá tomo un poco también a este autor de Mark Manson, se llama el sutil arte de que, ¿cómo era? El sutil ¿Cómo era de arte mandar a todos a la de que mierda? casi Una cosa todo, así. claro, de que casi todo te Que importa un casi todo carajo. te importe. Sí. O un carajo o una mierda, tiene los dos en realidad. Son dos. Sí, el título es genial. Yo cuando lo vi dije, ¿qué? Pero Está buenísimo. me lo habían recomendado varias veces y dije, bueno, lo leo. Y la verdad, en principio el libro habla mucho del tema de los valores, pero una de las cosas que dice y que me gustaba, porque también hasta es chocante cuando lo lees, igual que la tapa, tiene, tiene como una forma el autor de hablar, pero que está bueno porque te ayuda a dejar de romantizar también mucho la vida, ¿no? Romantizándolo en el sentido de fantasear mucho, ¿no? De esto, ¿no? Como decíamos la otra vez, de la espiritualidad, como todo color de rosas, todo estado om, todo, ¿viste? Como eso, como en un estado, ¿no? En un ideal. Que eso en un punto es parte, pero no es completamente la película, por así decirlo, ¿no? Y entonces hablaba de esto de que la vida es un gran, es como decir, la vida es un gran problema, ¿no? O está llena de problemas, y siempre va a haber problemas. Y vos, mientras lo leías, yo digo, bueno, gracias. Pero claro, ¿a qué se refiere con esto del problema, no? Siempre va a haber conflictos, problemas, algo a sanar, hablando un poco de esto, ¿no? Siempre va a haber cuestiones que hay que sanar, que trabajar, porque es parte del camino evolutivo. La evolución es eso, es el cambio constante. Y si hablamos del cambio y la transformación constante, para que el cambio se genere, tiene que haber algo que nos incomode, si no, no nos vamos a mover nunca, porque el cambio o la incomodidad es aquello que nos saca de la zona de confort, ¿no? Entonces, en definitiva, acá creo que cuando encontrás tu propósito o el sentido de tu vida, y ahí es donde quiero citar a esto del libro, es que vos tenés la capacidad de elegir, o se supone, qué problemas querés resolver, por así decirlo, ¿no? Es como vos mismo te planteás los problemas, usando un poco esto como de decir, vos mismo te planteás qué es lo que necesitas o querés sanar. Yo diría más por ahí, necesitas sanar para llegar a ese punto que por ahí querés llegar, porque en definitiva la sanación es el proceso que te permite llegar a ese punto, ¿no? Pero por ahí es más como, yo lo veo como surge más como una necesidad que como un deseo, ¿no? Es que digo, ay, qué ganas de sentir este dolor, sino que es más una cuestión de, bueno, necesito profundizar acá, yo sé que es incómodo, necesito incomodarme, si yo quiero crecer y llegar a ese punto, tengo que salir de esta zona de confort, de lo conocido, y obviamente siempre eso va a generar incomodidad, molestia, el malestar, por así decirlo, pero acá es donde entra, según con qué nivel de conciencia vivamos eso, porque hay que erradicar esa fantasía de que evolucionar es nunca más vas a sentir incomodidad y la vida se transforma en algo como una meseta. Hay puntos, tiene que ver con etapas después, ¿no? También en la vida donde vamos transitando etapas y formas todo el tiempo donde sí llegas en algún momento a una meseta, pero cuando llegas a esa meseta en algún momento decís, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Es como Un momento de descanso, me lo tomo yo como un descanso, como un me detengo a respirar un poco para seguir. sí, sí, claro, tomo aire y sigo. Es que, a ver, es parte del proceso del sistema de la existencia misma, digamos. Es como tenemos las cuatro estaciones del año. Bueno, esto es un poco lo mismo. Bueno, en astrología estudiamos el tema de los septenios, ¿no? Cada 7 años de vida se incorpora una energía relacionada a cada uno de los planetas, por ejemplo, en el primer septenio la Luna, en el segundo Mercurio, bueno, así vamos viviendo situaciones en ese septenio que nos llevan a incorporar a esa energía a nosotros, en nuestra psiquis. Entonces, por ejemplo, el septenio de los 35 a los 42 es el septenio regido por Júpiter y ahí aparece, ¿no? Como llegar a esta meseta existencial donde, bueno, no sé, hice esto, tengo tales proyectos, logré tal cosa, pero ¿y ahora qué? ¿No? Como encontrarle un nuevo sentido a la vida sería un poco. Lo tomo como ejemplo, porque ahí es como llegar a esa meseta donde de alguna manera ya te desarrollaste en algo, o por ahí tenés familia o lo que sea, pero aparece como un proponerte nuevos proyectos. Entonces otra vez vuelve el círculo, ¿no? No es algo que termina. Y que está buenísimo en definitiva porque eso también obviamente es una etapa donde suele aparecer crisis, las famosas crisis existenciales, pero es lo que también permite empezar, o mejor dicho, seguir el camino de ese evolutivo. Entonces, si lo podemos entender como un círculo,
que acá creo que lo que más nos cuesta por ahí culturalmente es empezar a entender estos procesos o el proceso o la vida como un proceso. Yo lo veo mucho con este formato más circular, ¿no? Que es la energía femenina en realidad. Y no es casualidad que el cuerpo de la mujer tenga el ciclo, ¿no? Es el ciclo menstrual y el ciclo y la palabra ciclar, ¿no? Tiene que ver con esto del círculo también. Y la energía masculina es esa energía más lineal. Entonces yo creo que como sociedad, esto va más allá de hombre, mujer, ¿no? Entender esas dos energías y es usarlas en conjunto, porque acá si vos simplemente te quedás en el círculo y no avanzás, te quedás siempre en la misma película también, ¿no? Por así decirlo. Es el círculo vicioso, podríamos decir. Es la energía femenina, pero en vicio. De hecho, me acuerdo cuando estaba estudiando astrología y dije, wow, yo no sabía eso, pero viste que los planetas, hay videitos de eso, los planetas giran alrededor del Sol, ¿no? Nuestro sistema solar. Ahora, el Sol Ujú. está girando alrededor de otro Sol más grande. Entonces, cuando vos ves el video, ves que todo va girando así. Entonces, está esa energía lineal y está la energía esa circular, ¿no? Cíclica. Entonces, ahí es donde decís, por eso ahí también entendés que nunca estamos en el mismo punto. Nunca podemos volver al mismo punto de partida porque hay un movimiento constante y eso visualmente, por lo menos a mí me ayudó a entender muchísimo y lo llevo, bueno, a esto de entender el proceso de sanación, ¿no? En cuanto a ciclos también de vida. Es increíble, me encanta, sí. Sí, es que yo creo que hasta en un punto la palabra curación para mí es como esto que decías, ¿no? Todo tiene una función y nuestro sistema de salud actual está queriendo ocupar funciones que no le corresponden, ¿no? Como decirte, porque la verdad es que alcanzamos muy niveles muy satisfactorios en cuanto a resolución de emergencia. Fíjate que por eso estamos viviendo más, ¿no? O sea, yo me quiebro un hueso y hace 500 años atrás lo más probable era que me muriera de una infección. En cambio ahora yo me quiero un hueso, voy a un hospital, una salita, un médico, una clínica, lo que cada quien tenga, incluso en las peores condiciones, entre comillas, y es muy difícil que me muera. O sea, hasta todos sabemos más o menos, ¿no? Cuáles Claro, son las... O sea, con una enfermera incluso ya se puede solucionar, quiero decir, a no ser que sea algo extremadamente grave que necesite una operación. Entonces, que incluso así igual se soluciona, no es de lo más grave que tenemos para nosotros hoy, un esguince, una quebradura, no es de lo más grave. Nadie dice, ¡ay, se va a morir! No es como, sí, no nos gusta, pero no nos preocupamos al punto de temer por nuestra vida. Entonces yo creo que ahí es importante destacar que a nivel de Malhut, digamos, ¿no? De la materia, alcanzamos un muy buen nivel para garantizar nuestra supervivencia física, ¿no? Pero el sistema de salud actual está queriendo cubrir cuestiones trascendentales, ¿no? Está intentando cubrir una necesidad trascendental que tiene que ver con sanar el origen de lo que generó el síntoma. mm, Entonces, ahí es donde está el problema, ¿no? Porque ahí aparece justamente, por ejemplo, la psicología. Pero la psicología no solo se queda corta, sino que yo diría que ya hoy, por estar en un lugar que no le corresponde, está generando daño. O sea, ya ni te digo que no está solucionando lo que pretende solucionar, que es la salud mental y emocional, y digamos que también espiritual, porque la verdad es que está todo relacionado, sino que encima está generando daños porque no tienen las herramientas y están o sea, estamos permitiendo que almas que no están preparadas estén manoseando literalmente la mente y la emocionalidad de otras almas y eso no está bueno, teniendo en cuenta de que todo depende de la emocionalidad y la mentalidad de la gente. Entonces, fíjate, vamos a ir a lo un poco más concreto a ver si me puedo explicar mejor. Freud. Freud, por ejemplo, estableció un montón de teorías, ¿no? Sobre X cosas, relaciones, vínculos, mamá, papá, hija, con papá, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, él decía, no me acuerdo específicamente cómo era el relato, pero él, por ejemplo, concluyó que los hermanos viven en guerra. Psíquicamente hablando, viven en guerra porque se pelean por mamá y cosas así. Pero él partió de esa conclusión de una experiencia personal de él. Entonces, ¿qué pasa? Él, de una experiencia álmica personal, de algo que él tenía con su hermano, a nivel álmico, kármico,
concluyó que a todos los hermanos les pasaba lo mismo. Pero esto no puede ser así, y de hecho Jung aparece después para hablar de los arquetipos y del inconsciente, porque Jung era una persona que estudiaba Cábala, y entonces introdujo en la psicología otras cuestiones a nivel del inconsciente y a nivel del alma, que Freud no. Pero fíjate cómo Freud sigue siendo hoy el que más se usa al momento de una consulta psicoterapéutica. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser? Y ahí tenés, llega una persona a la consulta y el psicólogo o el terapeuta, ¿qué hace? Diagnostica. O sea, te escucha hablar 15 minutos y te diagnostica. ¿Por qué? Porque usa ¿no? Como unas tablitas que no sé qué les deben de enseñar en la facultad. Claro, sí, es Ah, si le la, dice esto, le pasa esto. Tac, 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 tac. No, eso no es escucha activa. acá es la generalización ahí, ¿no? Porque así funciona un poco, va, un poco digo yo, la ciencia, ¿sí? Es como Claro. generaliza a partir de la prueba y error, ¿no? La experimentación y el método científico, y dice, bueno, Claro, porque entonces Freud fue el que aplica más, todo. claro, porque Freud fue el que más se adaptó al pensamiento, este que vos estás diciendo, lineal, ¿no? Científico, que en realidad, bueno, científico, es muy discutible qué es ciencia y qué no, todavía se discute, todavía no están las bases sólidas de qué es ciencia y cómo la diferenciamos de algo que no es ciencia. O sea, imagínate, si dentro del círculo científico se sigue discutiendo algo tan básico, ¿cómo todavía podemos decir, ay, no, eso es pseudociencia? Como, pero si es que todavía no nos hemos puesto de acuerdo sobre Claro, qué es los ciencia. límites exactos de la ciencia, sí, sí. Exacto. Esto en las materias como epistemología se ve, y yo digo, pero ¿y entonces cómo hay tantos tan convencidos de lo que es ciencia si es que lo básico en cualquier carrera prácticamente, en cualquier licenciatura, tenés la epistemología como materia y ya ahí estás estudiando que no nos pusimos de acuerdo sobre qué es ciencia? Entonces, fíjate cómo ahí aparece la parte cultural, ¿no? Pero en cuanto a esto que quería como dejar en claro, fíjate cómo Freud, por no ser un cabalista, ¿no? Y por no ser un alma tan evolucionada, claro está, encajó con un nivel de conciencia mucho más bajo, ¿no? Y con un hemisferio izquierdo que necesita, ¿no? Como estas estructuras muy rígidas, que es algo que en el nuevo paradigma no va a funcionar. Por eso es que no, por eso es que la psicología tradicional está fracasando categóricamente, o sea, a nivel estadístico es un desastre los resultados que consigue. Y ahí aparece la importancia de entender esto de la sanación cuántica, que está súper de moda y que tanto se habla, pero es que en realidad cuando hablamos de sanación estamos hablando de un movimiento a nivel cuántico, porque Mm. estamos trabajando con diferentes líneas espaciotemporales. Entonces, lo que a Freud le pasaba con su hermano probablemente era una relación kármica que venía de otra línea espaciotemporal, y cuando él hablaba en guerra, literalmente el alma estaba en guerra. Entonces no sabemos si era o el enemigo o un jefe o alguien que lo traicionó. No tenemos ni idea bien a qué se refería Freud, pero esa experiencia que él relata con su hermano y de la cual parte la teoría de que los hermanos viven en guerra a nivel inconsciente y vincular, en realidad tenía que ver con algo de él. Y ahora, que cantidad de terapeutas estén partiendo la idea, yo voy al psicólogo y el psicólogo ya presupone que inconscientemente yo ya estoy en guerra con mi hermano, cuando en realidad a lo mejor a mí lo que me pasa con mi hermano es algo completamente diferente, porque la relación kármica es diferente, entonces no me está atendiendo a mí. ¿A quién estás atendiendo? Mm. Claro, bueno, ahí aparece esto de tratar de poner a la persona para que encaje en una de las ideas que tengo, ¿sí? Exacto, Que, bueno, horrible. es normal, pero es evidente que hoy, y va, en realidad, bueno, antes no funcionó, funcionó como parte de un proceso, obviamente, a ver, es entenderlo así también, ¿no? La psicología cuando surgió con Freud y todo eso, en su momento funcionó y sirvió para un proceso. Claramente hoy ya eso no funciona. Ya hoy, bueno, de hecho, por eso hay tantas alternativas, ¿no? De las terapias holísticas o terapias alternativas, como le llaman justamente, que como se corren de ese método científico, terminan quedando como algo poco serio, entre comillas, pero que hoy en día están teniendo mejores resultados, muchísimos mejores resultados, que justamente la psicología tradicional, digamos. Y de hecho, toman mucho más a Jung, estas terapias alternativas. Yo siempre que veo algún curso, una formación o que he hecho, mismo en astrología, siempre aparece el nombre de Jung, ¿no? Y eso es donde digo, bueno, ahí ya te das cuenta que Jung claramente sí tenía otra mentalidad, otros conocimientos,
otra cosa, ¿no? Completamente diferente. Pero que también ahí nuestra cultura mucho más occidentalizada también en ese sentido tomó a Freud como la mayoría, porque también todavía quizás no está preparada o bueno, hoy está viviendo esa transformación para poder empezar a integrar, ¿no? Este otro hemisferio, como también decías recién, y empezar a integrar esta otra interpretación de lo que es sanarse, de lo que es evolucionar también en definitiva, ¿no? Lo que es la experiencia humana también, es entender siempre ese origen. Yo creo que la otra vez estaba viendo un documental que es uno que creo que te había pasado, que está esta escuela de misterios, ¿viste? Ah, En no lo el vi. antiguo egipcio creo que es, antiguo Egipto. Bueno, ya no sabemos igual si eran egipcios, no eran egipcios, más allá del nombre, pero esa escuela de misterios, justamente en lo que se enfocaba eran, podríamos decirlo en palabras simples, en que la persona logre iluminarse, ¿sí? El camino de la iluminación o la evolución, que en definitiva era un proceso de sanación, ¿no? Pero entendían y estudiaban los principios básicos de la experiencia y de la existencia humana, ¿sí? Tenían todos esos conocimientos que vos decís, wow, tremendo. Y que yo lo miraba, digo, ¿cómo es que esa información, pareciera que la mayoría de las personas ni la entiende o no la saben o ni saben que existe? No hay como ese proceso de Mm. memoria, por así decirlo, como si nos hubiéramos olvidado eso. O sea, hace miles de años estaba esa información, había un grupo de personas que lo aplicaban, que lo estudiaban y vivían en consecuencia, y cómo se perdió, ¿no? Sí, a mí me llama mucho la atención en que los judíos siempre saben esto. O sea, para los judíos es moneda corriente hablar sobre la muerte, sobre las almas en general, ¿no? Ellos ni siquiera dudan de eso. Es como el tema de la reencarnación. Bueno, Jesús, en ningún momento Jesús puso en duda o sea, si había o no reencarnación, porque de hecho desde la ciencia podemos comprobar de que hay un reciclaje constante de energía. Mm. Entonces, ¿qué es la reencarnación? Es eso, o sea, es un reciclaje energético. Es que aparte es muy loco porque si la energía no se crea ni se destruye, solo se Ya está, transforma, que sí, hasta me ya está, acuerdo ya que hizo. lo estudié yo cuando estudiaba electromecánica con la electricidad, y decís, ok, Cae de entonces maduro, cae de claro, maduro, sí, ahí es donde es obvio esto, ¿no? El proceso de reencarnación. Si nosotros somos energía, que hoy también ya está comprobado, ni siquiera es una idea contra, de súper un hippie, comprobado. es real. Entonces nosotros también nos transformamos en un punto, digamos, ¿no? En un punto así el cuerpo muere, todo, digo, pero hay un nivel en el que nos transformamos y ahí entra, o al menos la reencarnación explicaría muy bien ese proceso. Sí, vos sabés que Mm. incluso, como volviendo el tema este de la sanación, esto de la transformación, que esto era lo que yo quería decir, que no me gusta tanto incluso la palabra sanación, porque significa de que hay algo que está mal, que hay que arreglar. Mm. Cuando en verdad, si entendemos esto, ¿no? De energía circular y lineal, porque las dos suceden a la vez, como vos decías, ¿no? O sea, hay un movimiento, vamos a decir, hacia adelante, vamos, ¿no? Entre comillas y circular, y todo sucede al mismo tiempo. Entonces, mucha gente me dice, Eli, ¿por qué? Si yo esto ya lo vengo sanando o trabajando, no vamos a decir, no sé, algo de pareja, alguna cosa así, ¿por qué vuelve a aparecer? ¿No? O sea, ¿por qué se presenta de vuelta el desafío? Y justamente porque como es circular, aparenta que estás pasando por el mismo desafío cuando en realidad es obviamente, vamos a decirlo así, como la misma herida o desafío a nivel de lo que tengo que aprender, pero en otro nivel. Claro, Entonces, claro, es lo mismo y al mismo tiempo no. Es como si yo te dijera que estoy observando la misma cosa, pero ahora desde otro lugar. Entonces, ¿es la misma cosa? Bueno, sí, pero yo estoy diferente porque ahora lo estoy observando desde un lugar nuevo. Entonces claro. yo creo que el tema de la sanación es bien compleja porque además, para entender bien de qué va esto de la evolución y la sanación, sí o sí hay que aprender sobre el origen del universo.
¿no? Y este es un tema muy complejo y esto que vos decías me hizo acordar mucho, ¿no? Esto de la escuela de misterio, es que es básico. O sea, que un niño no sepa de dónde viene, cómo llegó al planeta Tierra, cuál es el propósito de que exista, ¿no? La materia. ¿Y cuáles son las dimensiones que compone a su alma? Porque además las dimensiones que compone al alma tiene que ver justamente con la creación del universo, que encima muchos creen que el universo que nosotros conocemos, que es el universo dual, es el único que existe. No, el universo dual es un universo. Después hay muchos. Entonces, que Los tienen otras multiversos. reglas, otras leyes. Las leyes universales, que nosotros decimos, ah, la ley de la causa y efecto, la ley de bla, bla, bla. Acá, por ejemplo, la ley de gravedad también es una ley que se aplica al planeta Tierra y que tiene como variaciones dependiendo del planeta, pero que fíjate que hay una ley de gravedad como general en nuestro universo, igual que la dualidad, eso es de nuestro universo. Ujú. Pero los otros universos tienen otras leyes que nosotros hasta ahora, o al menos yo, Eliana, no recuerdo, porque estamos en este universo dual y yo creo que nos alcanza y nos sobra, es demasiado grande. Con suerte estamos Apenas tratando de entender. el planeta Tierra, imagínate vos el universo, pero esta visión cosmogónica de la sanación tiene que ver, porque acá es donde muchos se confunden cuando dicen el tema de que hay almas más evolucionadas que otras que están en este planeta, y claro, porque su proceso lo iniciaron en otro planeta. Entonces, lo lógico es que para este planeta esas almas son muy evolucionadas, son como wow, pero en realidad es lo mismo, o sea, ¿cómo lo digo? Es lo mismo porque es como creer que un estudiante de secundario es superior a uno de jardín de infantes. A nadie le parece eso. ¿No? Es como nadie dice, no, un adolescente es superior al, al de jardín. No, el de jardín está en jardín y el de secundaria está en secundaria y el otro está en la universidad, pero no hay como una confusión en términos de superioridad álmica. ¿Por qué Claro, si nos sucede cuando estamos diciendo de que hay almas más preparadas álmicamente para ocupar roles de liderazgo y funciones de liderazgo y otras que no? A nadie se le ocurriría poner al que está en salita de tres a ser el director de la escuela. ¿Por qué si lo hacemos poniendo un alma que debería de estar aprendiendo sobre el origen del universo o que debería estar aprendiendo a gestionar el enojo, lo ponemos como presidente? claro, Entonces vos decís, chao, o sea, esto es un caos, es que literalmente hemos puesto a un niño de 3 años a ocupar el rol del director de la escuela y claro. pusimos de inspector al de 13 que está, ¿no? Entonces es como que, y el de 13 tratando de explicarle al de 3 cómo tiene que hacer su trabajo. Entonces, claro, y después tenemos a un hombre de 80 años sentado en el aula de primer grado. Y el hombre de 80 años dice, pero ¿qué hago acá? Claro, y entonces empieza a tener conflicto con los de los costados porque se aburre, porque... Y entonces tenemos graves problemas de organización social. O sea, y esto es producto de nuestra ignorancia y nuestro olvido, que acá nos vamos a meter en algo mucho más heavy si hablamos realmente de qué es lo que nos lleva a olvidar, ¿no? Pero estos olvidos nos están costando la permanencia de la humanidad en este planeta, y hay que decirlo. O sea, no es que nosotros acá tenemos garantizada la estadía en este planeta. O sea, yo creo que la humanidad todavía no comprende, y yo creo que lo comprendemos los que sí recordamos de otras civilizaciones que han desaparecido, no comprende de que no tiene garantizado nada. Y acá muchos dirán, bueno, que desaparezca y que se muera. Bueno, sí, no pasa nada, la conciencia se va a expresar de otra manera. El punto es, queremos que desaparezca, seamos honestos. Vamos, Claro. tenemos un montón de películas y cada vez que las vemos que desaparece la humanidad nos ponemos a llorar. Entonces, seamos congruentes y no digamos, ah, Claro. bueno, entonces que desaparezca, porque no queremos que desaparezca. ¿No? Es como, ah, bueno, aquí sí, entonces digo, ah, bueno, sí, que se No, me muera un hijo. Total, aparte es va a como, reencarnar. ca- No tiene ningún claro, es sentido, o que sea. aparte es eso, tiene que ver con con el nivel de responsabilidad también, porque ahí justamente es como, sería la actitud de un niño, ¿no? Decir, bueno, si desaparece ya fue, como que no te importa nada y no sos parte de eso.
y aprender a medir las consecuencias que tiene eso, sí, también. Este, porque si no es como eso. Y aparte la reencarnación, como recién decías, no es una excusa para decir, bueno, si total es lo mismo, si total reencarno, porque ahí es donde también entra esto con qué nivel de conciencia se empieza a comprender toda esta información, porque la información en sí misma tiene como capas también, ¿no? O por lo menos yo lo veo así, tiene como capas, como fractálica, como el universo mismo, básicamente. Ujú, Entonces, nosotros cuando hablamos justamente acá de sanación, estamos como entrando en las capas para entender, ¿no? En un nivel más profundo, más interior, qué es la sanación. Porque en el nivel superficial nos quedamos con esta idea de curación, ¿no? De bueno, voy al hospital, me cosen la herida y ya está. Pero, ¿cómo se generó esa herida? ¿No? ¿Qué hábitos, qué acciones me llevaron a eso? ¿Qué emociones me generaron? ¿No? Como ahí es donde empezás a entrar en todos esos niveles. Y esto es exactamente lo mismo, ¿no? Como cómo nos relacionamos con toda esa información va a determinar también ese futuro y todas las decisiones que después tomemos el día de mañana con esa información. Hoy algo que pasa, que yo veo mucho, y que estoy trabajando en crear un curso relacionado a esto es cómo aprender también a asimilar la información, porque hay tanta información, tanta, que hay también que aprender a cómo digerirla, a cómo gestionarla, porque si no, es un caos, ¿no? Vos entrás ahora y estás con las redes sociales con información, ¿no? Porque veamos todo como información, ya sea una foto, un texto, no solo hablo de información en sí como palabras, sino todo lo que vemos tiene información y que encima lo asimilamos en la mayoría en un nivel inconsciente, ¿no? No es que, o sea, nosotros entramos a ver las redes sociales y viste un videito de esto, viste esto, y todo eso te genera emociones diferentes, ¿no? Te va disparando un montón de cosas, que después se te hace una ensalada adentro, y genera un montón de cambios de estado de ánimo. Entonces, que acá creo que también es clave, si hablamos de la sanación, es cómo empezamos a relacionarnos también con todo esto de la información y justamente cuando hacemos terapias y nosotros tratamos de sanar algo, un síntoma, una cuestión, un conflicto en nuestra vida, en nuestra realidad, no solo a nivel físico, sino un conflicto que estemos viviendo a nivel vincular, por ejemplo, donde capaz que físicamente no es que yo estoy teniendo un síntoma, pero hay un vínculo que también funciona como un síntoma donde, donde me está mostrando esa realidad que hay algo, que hay un conflicto, algo que necesito resolver, cambiar, etcétera. Entonces, ahí es donde también en las terapias nosotros empezamos a adquirir información. Por ejemplo, voy a un psicólogo, me da información de lo que pudiera estar pasando, entonces también ahí cómo yo interpreto esa información me puede determinar en un montón de cosas. Porque ahí es donde entra por ahí la psicología tradicional. No voy a hablar de todos, estamos hablando más del método, no de los psicólogos, sino del método, como es la psicología, que yo también fui a terapia. Em, Esto de que a mí no me gustó y me sentí muy incómodo, de decirte, bueno, esto, vos tenés esto, ¿no? De diagnosticarte, como habías dicho hace un ratito. Y ahí es donde me estás dando la posibilidad de elegir, en definitiva, ¿no? O sea, no me estás llevando a reflexionar. Me estás diciendo, vos tenés esto y ya está, ¿no? O sea, estás generando una creencia, una etiqueta, donde de alguna manera se vuelve limitante. No me permitís expandirme, ¿no? Mi potencial y poder crecer en ese sentido, o evolucionar, o transformarme. En todo caso, es decir, bueno, ahora estás parado acá en esta situación, ¿no? Un poco usando como trabaja más el coaching, por ejemplo, ¿no? Es como, bueno, esta es tu situación actual y vos querés llegar a esta situación ideal, digamos, ¿no? Entonces, eso ya tiene otra forma de pensar, es otro tipo de mentalidad diferente a lo que podría ser la psicología tradicional, por ejemplo, que es más esto de usar etiquetas o teorías, porque una teoría en definitiva es una explicación de la realidad, pero esa explicación puede funcionar para algunos, pero no quiere decir que va a funcionar para todos, eso también. y aparte las explicaciones tienen distintos niveles de conciencia. Una Claro, explicación por eso mismo, ahí que calma a digo, uno lo hace entrar en caos a otro. Acá me claro. parece súper, muy valioso que nos detengamos en algunas cuestiones que Ujú. mencionabas, el tema de la información. La información es luz, ¿sí? Siempre que estamos hablando de recibir información, canalizar información, acceder a información, ya sea un ejercicio de matemática, ya sea una historia que yo estoy leyendo ¿no? de Caperucita Roja, como de
estudiando cábala, da igual. Es información, es luz, ¿sí? Estoy accediendo a luz. Ahora, ¿qué pasa? Que se ha colapsado la idea de que la luz es buena Claro. y que la oscuridad es mala. Entonces, cuando hablamos de esto, cuando decimos luz, ahí tenés un montón de terapeutas holísticos, y esto es algo que quiero acá mencionar en relación al tema de la sanación, o sea, que sea una terapia alternativa no la vuelve buena, o sea, eso va a depender del terapeuta, netamente del terapeuta, y de su nivel de conciencia, no de la técnica que utilice. Y el tema de la luz no es buena. ¿Sí? No es ni buena ni mala. Eso va a depender del sistema digestivo del alma. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo no tengo el sistema digestivo preparado para la cantidad y la calidad de luz que estoy recibiendo, estamos en el horno, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Acá tenemos como varias cuestiones. Esto que decías del nivel de revelación, ¿no? Que es el nivel de interpretación que le puedo dar a una información. Es decir, yo puedo acceder dependiendo de mi nivel evolutivo, insisto con esto, mi nivel de conciencia. Entonces, un alma muy evolucionada, y acá obviamente que siempre va a ser relativo, ¿no? Porque un alma altamente evolucionada para el planeta Tierra a lo mejor no lo es tanto para su civilización de origen, que nos vamos a quedar con el planeta Tierra. Un alma altamente evolucionada, ¿qué va a pasar? Tiene un nivel de revelación mucho más profundo y más elevado que un alma que recién está comenzando. Entonces, en los textos sagrados, como por ejemplo la Biblia, la Torá, ¿no? ¿Qué pasa? Que tenemos distintos niveles de revelación. Y esto es así y tiene un sentido. Y el problema está en que tenemos otros que han abierto las puertas de estas revelaciones que deberían de estar más cuidadas a las almas que pueden acceder a esa luz y han enviado como si fuera un exceso de luz, quienes no quieren que nosotros evolucionemos por cuestiones simplemente de que no les conviene, y ese exceso de luz lo han tomado almas sin cuidado, sin protección, ¿sí? Sin un sistema digestivo preparado y se han roto, o sea, se han dañado esos sistemas digestivos. Entonces ahora no pueden distinguir entre una luz que es adecuada para ellos y una luz que no. Y ahí entra el rol del terapeuta. Entonces, el terapeuta en verdad no te tiene que decir nada de lo que a vos te está pasando, porque el terapeuta, la función es preparar el sistema digestivo, es corregir, es sanar ese sistema digestivo para que vos puedas asimilar la luz y además para que justamente tengas un sistema energético saludable que pueda tolerar esa luz. Entonces, el terapeuta tiene esa función. Cuando a vos ya te llegó alguien con el sistema digestivo dañado, ¿sí? Vamos a decir, que ya no está pudiendo digerir, tomar la luz que le corresponde, procesarla y como devolver una luz transmutada, ¿sí? Vamos a decirlo así, ¿no? Como un producto Ujú. o algo, un resultado que se ve en la materia, ¿no? A través de lo que digo, a través de lo que hago. Que serían nuestras relaciones, el dinero, ¿no? Ahí es donde justamente podemos percibir. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Ahora entra otro rol, que es el del maestro. Y el maestro es el que trabaja con el sistema digestivo de forma preventiva. Es decir, yo te voy a enseñar cómo funciona para que evitemos que lo dañes por ignorancia, porque vos no sabés ni qué es la luz, qué es la oscuridad, qué es el bien, qué es el mal, cómo funciona el universo, cuál fue el origen de cómo llegamos acá, etcétera, etcétera. No sabés qué es un alma, no sabés qué no, bla, bla, bla. Entonces yo te enseño todo esto, lo trabajamos juntos en forma preventiva, arrancamos desde la gestación para que justamente cuando vos llegues a la adultez tengas los conocimientos básicos necesarios para no dañar tu sistema digestivo. De esa forma nos garantizamos que ninguna raza pueda dañar a la humanidad, porque no importa cuánta luz me envíes, la humanidad va a estar preparada porque van a haber almas ubicadas en donde le corresponde, recibiendo esa luz, y las otras no, las van a filtrar para que quien no esté preparado no reciba la luz que no puede tolerar. Se lo va a filtrar. Esto es lo que hacemos con un niño de 3 años, no lo sentamos enfrente de una computadora y le ponemos un video porno, porque es demasiada información, una información sin filtros y con una crudeza que el niño con su psique no la puede tolerar, no la puede digerir. Entonces, el Claro. porno no está ni bien ni mal, es que el niño de 3 años no está lo suficientemente maduro. Y vos decís,
La mamá es mala porque no le deja mirar porno. O sea, le está prohibiendo una información que no le corresponde para el nivel madurativo que tiene. Entonces acá el problema es que muchos todavía están con, ah, no, pero ¿y yo cómo sé que me prohíbe esa información? Porque en realidad no quiere que yo no sea libre. Claro, ahí es donde entramos con todos los conflictos que tenemos, con el tema de que como están dañados a nivel de sistema energético, y acá es donde está la trampa, que yo me creo que me están limitando cuando en realidad me están cuidando. Entonces, esto es importante entender, porque cuando nosotros, ahí es donde empezamos a colapsar el autoritarismo con el cuidado y bueno, ¿no? Y esto es producto de no estar sanando otras líneas espaciotemporales, porque yo puedo confundir el amor con el abuso. Porque si, por ejemplo, en alguna vida a mí me han abusado y me han violado sistemáticamente, me han torturado sexualmente, yo hoy, aunque en esta vida no lo estoy viviendo, yo cualquier indicio de contacto físico o de demostración de cariño lo puedo colapsar porque hay un trauma sin sanar. Y hay tantas almas, tantas, pero tanta cantidad de almas que no están sanando esas experiencias traumáticas de otras vidas, que el problema es que están colapsando todo eso y lo están mezclando. Entonces, no están Mm. interpretando correctamente el cuidado de las almas más evolucionadas hacia ellas. Y lo están tomando como un me estás ahogando, me estás matando, no me estás dejando vivir. Y cuando en realidad un exceso de libertad inmadura, que sería como abrirle la puerta de la casa a un niño de 3 años o de 2 años y dejarlo que salga, lo va a lastimar. Entonces, estos límites en cuanto a la libertad hacia algunas almas es una forma de cuidarlas, ¿no? Que es negarles cierta información. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hoy los que están a cargo de gestionar la información que circula no son las almas correctas. Entonces, el problema no es poner límites a la información que circula. El problema es quién está decidiendo qué información le va a qué grupo de personas, a qué Claro, grupo de almas. Entonces, el tema acá es este. O sea, acá hay que rediseñar todo el sistema social y cultural para entender qué información hay luz que está ingresando a grupos sálmicos y los está dañando, que no lo pueden tolerar. Les mm, está generando un trauma el exceso de luz a sistemas que no lo pueden procesar. Entonces, lo que le devuelven al sistema, esas almas que se dañan por el exceso de luz, lo que le devuelven es más distorsión y más trauma, claro. Sí, ¿no? me Porque esto obviamente encanta. se ven los vínculos. Entonces, ¿qué hago? Es un exceso de información, entonces escupo la información así como viene y después la interpreto como viene y la aplico como viene y, Mm. claro, no hay una estructura. Una anarquía de informaciones. Claro, es que no, la estructura, o sea, nosotros acá necesitamos crear una estructura de una civilización altamente evolucionada, es decir, que pueda contener esa luz y la redirija a las almas que la pueden procesar, es decir, que están en los niveles de revelación más altos, y de ahí hacia abajo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Vamos a verlo circular. No es que el que está abajo siempre está abajo, sino que al Claro, irlo cuidando es circular y se va reciclando. Y esas almas que iniciaron esa estructura se van del planeta, claro, cumplen su función, se van y las que van ascendiendo, digamos, las van reemplazando. Entonces, ahí es donde está que nuestros guías, nuestros maestros espirituales tienen sus maestros y esos maestros tienen a sus maestros y claro. nosotros a su vez somos maestros de otros. Entonces, es circular esto y no lineal, si bien hay una jerarquía universal. Claro, claro, pero por ahí es donde visualmente nos puede ayudar también a entender lo que en vez de ser de abajo hacia arriba, puede ser de adentro hacia afuera el sistema también. Yo creo que lo que mejor nos puede ayudar a entender este nuevo sistema o esta nueva forma en la que podría llegar a funcionar mejor para nosotros hoy, en este nivel en el que estamos, es nuestro cuerpo. Cuando te escuchaba hablar de esto de nuestra biología, digamos, ¿no? Cuando digo nuestro cuerpo, nuestro sistema biológico, que es un sistema, está creado de una manera que sí es impecable, hay que aprender a entenderlo mejor también. Y también a entenderlo en el sentido de que ahí para mí está toda nuestra
toda la información que necesitamos para aprender. Pero hay que aprender cómo eso se aplica después también en una sociedad, que ese es otro paso. Y yo creo que ahí, usando esto de esta cuestión de la información o de la luz que hablabas también hace un ratito, es como nuestro cuerpo humano, digamos. Imagínate que los rayos solares nosotros los podemos recibir a partir de lo que es nuestra piel, que es un órgano, ¿no? Pero no los podemos recibir. Imagínate que tenemos el cráneo abierto y la luz del sol nos da al cerebro directo, y lo digo así crudo, ¿no? O a cualquier otra parte del cuerpo que esté dentro del cuerpo, a cualquier otro órgano. Que es un poco eso me lleva, ¿no? Cuando no está ordenado el sistema, toda esa luz, toda esa información va a cualquier lado, pero justamente, por más que sea la información viene con la mejor onda, ¿no? Como con la mejor intención, pero si me está dando la luz solar en el cerebro directamente o en cualquier otro órgano, por algo está tapado abajo de un hueso que es el cráneo y que encima tengo pelo, ¿no? Por algo está todo ese sistema, entonces comprender eso también es lo que, por eso digo, el cuerpo nos puede ayudar mucho a entender este sistema también de cómo funcionaría. Eh, y que es ordenar acá, ¿no? O sea, ordenar todos esos roles, ¿no? Justamente también. Hay una cuestión de medio como constelaciones, donde ordena los roles, y acá es lo mismo. Necesitamos reordenar los roles y en una sociedad. Para mí también existirían órganos o organismos, sistemas, ¿no? Dentro del sistema del cuerpo hay otros sistemas que se encargan de digerir toda esa información, de trasladarla hacia el punto que la tiene que trasladar. O sea, esto es un sistema perfecto, hermoso, y que en nuestra sociedad necesitamos buscar la manera de replicarlo, porque en realidad ni siquiera es que hay que inventar un sistema, es tratar de replicarlo, podríamos decir que ahí es un desafío igual, ¿no? Porque es como tener la capacidad de poder abrir nuestra conciencia y nuestra mentalidad a ver las posibilidades y las cosas de una forma diferentes. Pero yo creo que ahí la clave está en eso, ¿no? Poder empezar a entender cómo también juegan todos los sistemas entre sí. Y bueno, era eso, un poco agregar el tema del cuerpo humano o la biología como clave en esta pieza, me parece, de la sanación, justamente también. Porque el cuerpo, hablando de la sanación, tiene las herramientas para autosanarse todo el tiempo. De hecho, creo que lo está haciendo todo el tiempo, mientras nosotros a veces le damos cosas que lo lastiman, como alimentos o hábitos nocivos, y el cuerpo está ahí y la sigue peleando para seguir sanándose. Sí, es que tiene que ver con esto que hablamos antes de si los órganos no están funcionando en su punto de equilibrio, lo que va a suceder es que no van a estar funcionando tan eficientemente, entonces no pueden cumplir con su función al 100%. Entonces, el tema acá está en que si nosotros nos ocupamos de saber cómo mantenernos en un equilibrio dinámico, lo que va a terminar sucediendo es que tanto la luz como la oscuridad que estemos habitando, la vamos a poder procesar. Esto que vos decís del sol es muy interesante y yo creo que con esto podemos ir terminando, que es Sí. el tema de que lo que nos lastima no es el sol, sino que la piel está intoxicada. De hecho, ya hay un montón de estudios científicos sobre esto que dicen que lo que hace que nosotros estemos teniendo cada vez más cáncer de piel no es el sol, sino que es el exceso de carbohidratos que nosotros estamos teniendo en el cuerpo, es decir, puntualmente lo que decían eso es el exceso de azúcar, ¿no? Entonces lo que nos está sucediendo es que la piel no está pudiendo filtrar correctamente los rayos del sol. Mm. Entonces, si nosotros dejamos de consumir toxinas, como serían las azúcares, por ejemplo, y el exceso de carbohidratos refinados, que no vienen ni de la fruta, ni de las verduras, ni de las semillas, ¿no? Lo que va a terminar sucediendo es que la piel va a volver a cumplir su función y va a poder filtrar como corresponde al sol. Entonces, fíjate que acá volvemos al tema de la curación y la sanación. Hemos inventado un producto llamado protector solar que en realidad tiene un montón de toxinas que genera daños en varios de nuestros sistemas, ¿no? Porque tienen que procesar esas toxinas. Entonces, eso está haciendo, o sea, supuestamente nos está cuidando del sol cuando en realidad el sol nunca fue el problema. O sea, el problema es el alimento que le estamos dando. Como no estamos dispuestos a hacer contacto con qué emociones y qué heridas nos están haciendo comer lo que comemos, porque estamos tapando síntomas, porque cuando yo como algo que le hace un shock energético a mi cerebro, lo que estoy haciendo es un golpe de dopamina para justamente dejar de sentir dolor. Entonces me estoy escapando de una herida.
Entonces, lo que está sucediendo, o sea, un trauma que ya está ahí. Entonces, lo que está sucediendo es un lío. O sea, estamos poniendo curita sobre curita sobre curita sobre Claro. curita. O sea, uso la curita para tapar el dolor que me genera un trauma que está ahí en estado latente, que no estoy dispuesta a evitar. Entonces, uso la curita de la comida. La comida esa, como lo que hace es adormecerme, entre comillas, con un golpe de dopamina, lo que está generando es un daño a nivel sistémico que no me permite, o sea, filtrar los rayos del sol correctamente, como hicieron nuestros antepasados que no tenían esos alimentos. Entonces, la piel ya no me funciona bien, invento otra curita, que es el protector solar, y ahora el protector solar me genera otro problema, y entonces invento otro medicamento para contrarrestar. O Claro, sea, ¿qué es esto? O sea, respondo a un desequilibrio con otro desequilibrio. claro. Y es la energía masculina desequilibrada, o sea, esto de acción, ¿no? Hacer, hacer, hacer. Completamente Es, desequilibrada, no te detenés nunca a reflexionar claro, sobre qué es lo que está pasando, simplemente exactamente. acciono, 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 respondo, respondo. Eso es justamente la reactividad. Y la reactividad nos está llevando a la autoaniquilación, hay que decirlo. Sí, es el principio de cómo funciona el cáncer, digamos, ¿no? Como enfermedad, justamente. Y es que tenemos cáncer a nivel social y estamos teniendo una enfermedad Claro. autoinmune, Sí, 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 socialmente increíble. hablando. Me encanta. Bah, no me encanta, digo eso, me encanta poder llevarlo a eso. Me Claro. encanta. Chabón. No, me encanta esa reflexión para también cerrar. Y creo que por ahí para el próximo próximo episodio podríamos hablar del tema de los sistemas o poder empezar a entender, porque la clave de esto que decías también, ¿no? El sol, el cuerpo, los alimentos, ahí empezamos a entender cómo hay un sistema que está compuesto por muchas partes y sistemas dentro de otros sistemas, entonces me parece como un tema interesante para poder reflexionarlo también. Sí, y podemos, si querés, podemos introducir, ¿no? La idea de el sistema democrático feudal que tenemos hasta hoy, que es el que se está desmoronando, Me gusta, y el sistema ontocrático, ¿no? Que yo creo que el sistema ontocrático incluye a la biología, ¿no? me A nivel encanta. sistémico, y el democrático feudal es muy idealista. Entonces, ha negado, yo creo, la Sí, la parte biológica, sí, negó una parte de la biología, ¿eh? Porque estudiando sociología yo me di cuenta de que esto de los pobres y los ricos, en realidad hay ahí una idea de cómo funciona la biología, como decir, bueno, esto es lo natural, esto es lo que hay, me encanta. lo han comparado con la biología, pero como lo han hecho desde un nivel de revelación muy bajito, es decir, muy literal de la biología, no han interpretado a la biología en su sistema más complejo a nivel sistémico. Entonces, claro, sí, así cualquiera, ¿no? Que existan pobres y ricos es lo que es, porque desde la biología lo podemos justificar, pero en realidad no es tan así. O sea, no es del Bien. todo así. Bueno, ahí ya queda Así que el spoiler para el próximo, me encanta. Me encanta, me encanta. Bueno, excelente. Gracias, hermana hermosa, por hemos este cumplido con episodio. nuestra tarea de la semana. Listo. ¿Qué más? Ya ahora ya está a relajar hasta el próximo miércoles. Nos estamos encontrando en el próximo entonces. Ujú, perfecto, me encanta. Gracias, gracias, gracias. Te amo, Un te amo. placer. Yo también te amo, hermana linda.